Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola Nico, muy bien. Me alegro. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo va eso? Hola Nico, ¿todo bien? Me alegro. Bueno, eh, hoy vamos a ver unas cuantas cosas. Eh, si llegamos, que no creo, pero si llegamos vamos a empezar a ver programación orientada a objetos. Igualmente, de cualquier manera, mi idea era arrancarlo la semana que viene, porque como tenemos semana corta la semana que viene, no quería que arranquemos hoy, no veamos nada hasta dentro de bastantes días, así que mejor si lo arrancamos la próxima, así queda bien prolijito. Pero igualmente tenemos unas cuantas cosas para ver hoy. ¿Cómo vienen con el tema de Java? ¿Han podido instalar, han podido hacer todo lo necesario para empezar a programar? ¿Hay alguno que esté complicado, que arroje algún error, algo que podamos ayudar o vamos bien? Póngame el que no. Bueno, entiendo que vamos bien entonces. Sí, Martín. No, no, no. Lo único que quería consultarte es si el Eclipse es como un auto ejecutable sin que se instale en la compu, porque yo lo descargué y corre sin instalar. ¿Vos me decís si es una instalación portable? Claro, Sí, creo que tiene para cargar una versión portable, sí, sí. me parece que descargué ese entonces, porque no lo tengo instalado. Lo tengo en una carpeta suelta y arrancó, pensé que era un setup y no, y arrancó el programa de una. Ah, capaz que habrás ¿Hay bajado eso. algún Eh, inconveniente A con mí me pasó Celsa? lo mismo, ¿eh? no, A mí me no, pasó no. exactamente lo mismo. No, no, es lo mismo. No hay ningún problema. No, las versiones portables Ah, se ok. utilizan mucho. Es más, hay un programa que no me acuerdo cómo se llama, viejo, está bueno, que crea versiones portables de todo. Tipo del Word se puede hacer un portable, del Excel, está bueno. Me acuerdo que yo tenía uno. Sí, sí, no, pero yo más que nada como esto es para programar y No, capaz que después hay que vincularlo con alguna que otra cosa. Por no, ahí no, no. digo, por ahí el portable tiene alguna limitación que yo desconozca. No, no creo. Después sí tenemos que instalar un servidor virtual, un Glassfish o un Tomcat, pero no hay problema con eso para la Ok, segunda listo, parte. entonces. Lo seguiré usando mientras que no traiga drama. Sigo. Bueno, oye, entonces, bueno, sigamos entonces. A ver, ¿cómo seguimos? Tengo acá mi Eclipse, nosotros somos la 66 y tengo estos dos paquetes. Vamos a crear uno nuevo. Capaz ar.edu.cat.clase 03. Haciendo referencia a las clases de Java puntual, ¿no? No el número de clase nuestra. Sí, perdón, formulario. Gracias. Ahí va. Ya está abierto. Y dentro de este paquete voy a crear una new class que va a ser clase 03, ¿sí? Vamos a tener que separarlo en distintas clases porque si no nos va a quedar todo junto y no quiero. ¿Sí? Le voy a poner un método main. Lo voy a borrar. Siempre me gusta traer esta llavecita acá abajo. No me digan por qué, no me pregunten por qué, digo, pero a mí me gusta. Eh, y vamos a ver lo siguiente. Nosotros recuerdan que vimos en JavaScript Arrays. Vamos a volver a revisarlos acá. Pero nos vamos a encontrar con una serie de inconvenientes que no son inconvenientes, son formas diferentes. Tanto JavaScript como Java, los dos tienen sus pros y sus contras, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son esas formas diferentes que obviamente en esta parte influyen bastante. Eh, Además, nosotros vimos en la clase pasada dos formas de iteraciones, que era el do y el while, el while y el do while, que nada, hicimos un ejemplo bastante sencillo, no es una estructura que yo en la diaria utilice demasiado, pero nada, o sea, está ahí y la van a utilizar seguramente ustedes. Y nos quedó por afuera el tema del for y for each, que obviamente lo vamos a enganchar desde ahí y lo vamos a explicar durante la clase de hoy, ¿sí? Pero bueno, vamos con lo primero.
Nosotros habíamos visto en JavaScript lo que es un array, habíamos dicho que era una colección de datos de un mismo tipo, ¿sí? Y habíamos especificado que en JavaScript, justamente que era el lenguaje que estábamos viendo en su momento, esta última parte del mismo tipo no era tan así. JavaScript me dejaba a mí poner una colección de datos variados, surtidos, ¿sí? Y JavaScript no me iba a hacer ningún tipo de historia, ¿sí? Bueno, ahora llegando a Java van a ver que acá eso no es tan así. Nosotros en JavaScript vamos a crear arrays donde vamos a hacer una colección de datos del mismo tipo. Y no me voy a poder mover de ahí, ¿sí? Para generar un array dentro de Java, yo le voy a indicar el tipo primero, entero. Abro y cierro corchetes, ¿sí? Le indico que este va a ser un array, le vamos a poner array enteros, ¿sí? Tengo diferentes maneras de poder instanciar un array. Diferentes dos, ¿sí? Que sería o indicarle directamente la cantidad de elementos que va a tener y con eso ya va a crear un array de esa cantidad de elementos, ¿sí? Lo cual sería algo así. ¿Sí? Estoy creando un array que va a almacenar, en este caso, números enteros, porque así lo estoy especificando acá. El 5, el 1, el 2 y el 8. ¿Y cuántas posiciones, cuántos elementos va a tener este array? 4. ¿Sí? ¿Hay otras maneras de crear array? Sí, hay una, por ejemplo, entero. Ponerle el mismo nombre. Igual, new int. Y acá le voy a decir la cantidad. ¿Sí? Perdón, no puede tener el mismo nombre. Ahora sí. Me olvidé de ponerle el 2. Que llegó alguien. En el primer caso, lo creé y ya le di valores, ¿sí? Este array entero tiene 4 valores disponibles en cada una de sus 4 posiciones. Y este que está acá abajo solamente lo creé con 4 posiciones, nada más. No le asigné ningún valor. ¿Cuál es el problema que nosotros nos podemos llegar a encontrar acá? Dos sería. En primer lugar, como ya les dije antes, JavaScript me dejaba a mí poner en un array los valores que yo quisiese, ya sean char, ya sean string, ya sean fechas, ya sean booleanos, ya sean números con coma o ya sean números enteros. ¿Sí? No me hacía ninguna historia. Era súper gauchito en ese aspecto JavaScript. Pero no es el caso de Java. ¿Sí? Java, si yo creo instancio un array del tipo int, si yo quiero asignarle a un valor un dato que no es del tipo int, no va a compilar siquiera. Si esto yo lo guardo, me genera un error, ya saben que si yo le doy Java Application y ignoro todos los alertas, me va a decir de cualquier manera que hay un tipo, un type mismatch, o sea, un tipo diferente, ¿sí? Y me dice no se puede convertir un string en un entero, ¿sí? Por lo menos así a lo bruto. Sí, pero está bueno porque te reconoce que es un string y no te reconoce que es el entero. O sea, se está dando cuenta, pero al mismo tiempo no te lo deja ejecutar. Sí, igual está bien que no te lo deje ejecutar, porque sí, Sí, te lo lógico. reconoce, pero te está diciendo con ese error no puedo seguir. No, Pero sí. sí, es loco. Pero bueno, no, me causó, viste, como diciendo, pues, el otro no tenía drama, este sí tiene drama por una cuestión de programación. Claro, por una cuestión de que vos le estás indicando, el otro acordate que el var era un genérico. Sí. En cambio acá vos le estás indicando, acá yo voy a guardar enteros. También pensá que podría llegar a ser como una protección, para que vos no te mandes ninguna macana de Claro. mandarle acá un valor que no corresponde. Ok. Perfecto. Obviamente, así como no lo puedo hacer en el tiempo de instanciación, tampoco lo puedo hacer en ningún otro momento. Si array entero, yo le voy a especificar una posición, la 2, le digo que va a ser igual a true, ¿sí? También me dice que hay un error, y obviamente si me paro arriba, me va a decir lo mismo, no puedo convertir un booleano en un entero, ¿sí?
Si le digo un char, también me va a decir lo mismo. Si le digo un date, también me va a decir lo mismo. ¿Sí? Sí. Si vos pones para que en ese array haya un scan para que el usuario ingrese los enteros y ponele que el usuario ingresa otra cosa que no es un ¿Qué entero, pasaría? ahí se ¿Qué te pone un imaginas? catch. Exactamente. Ahora lo vamos a hacer, pero dentro de un rato. Pero ahí lo que pasaría es que se generaría una excepción. Porque pensémoslo, no hay manera, yo no tengo manera, por lo menos hasta ahora, de controlar lo que va a hacer el usuario. Yo le estoy pidiendo ingresar un valor y me ingresó un texto, rompe. ¿Sí? Ahí tendríamos que utilizar un catch, sí. Un catch try. O un try catch, mejor dicho. Bueno, primera limitación de Java. ¿Sí? Yo no voy a poder agregar un valor que no sea del tipo que yo especifiqué que voy a agregar. ¿Es la única? No, no es la única y a esto vamos ahora. Un array, ¿sí? Un array primitivo, ¿sí? O cualquier tipo de array, ahora vamos a ver, es una estructura estática. ¿Qué quiere decir? Que yo la dimensiono con una cantidad de elementos y yo no puedo dinámicamente cambiarle la cantidad de elementos. ¿Sí? Si yo defino un array que va a tener 4 lugares, Java no me va a permitir agregarle 5, 6, 7, 8. ¿Sí? No hay forma de hacerlo. Lo creaste con 4, te la bancás, te arreglás con ese 4. Si no, créalo de 6 o créalo de 8. Pero yo no tengo manera de redimensionarlo. Fíjense que yo voy a hacer lo siguiente. Esto está bien, pero si yo acá le digo, perdón, acá, 8, me dice que no hay ningún problema, ¿sí? Pero voy a ejecutarlo. Otra vez aparece la excepción. Fíjense el nombre de la excepción porque vamos a hacer con un ejemplo con esto. Dice array index out of bound exception. Que me dice que en la posición 8, ¿sí? No existe porque la dimensión del array, el length, es de 4. ¿Sí? Entonces me está diciendo, estás queriendo poner un elemento en la posición 8 cuando este array tiene 4 posiciones. ¿Sí? Esto también es una excepción y también deberíamos manejarlo con algún bloque de instrucciones que nos permita hacer uso de las excepciones. ¿Sí? Y fíjense el nombre para que lo podamos trabajar después. Array index out of bound exception. ¿Sí? ¿Son los únicos tipos de array que puedo crear? No, puedo crear array de todo tipo. De char, array char, igual, llaves, punto y coma. Primero pongo todo y después pongo los valores. Tiki, 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 tiki. A, C, D, F. ¿Sí? Ahí tengo un array de char. Un array de dobles, ¿sí? Array dobles. ¿No? Igual. Todas las instrucciones terminan con punto y coma. 100.4, no, perdón. Mala mía ahí, la costumbre. 99.9, 88.8. Ahí está. ¿Qué más? No sé, de booleanos. Podríamos crear un array de booleanos. Sí. Boolean. Boolean no, ese me parece un nombre de una película. Boolean. Ahora sí. Array. Boolean. True. False. 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 ¿Sí? ¿Podemos crear string? Sí. Y acá seguramente va a surgir una duda
que la respuesta también va a ser sí. Pero bueno, esperen que lleve a alguien. Porque string es una clase. Exactamente. String, array, string, igual Nicolás, Julieta, Pablo. Entonces, sabiendo esto, que string es una clase, ¿sí? Todavía no lo vimos esto, es simplemente sacamos deducciones. String es una clase, entonces este array de string sería un array de ¿qué? De clase. De ¿qué viene? ¿Qué nace de una clase? Un Sí, objeto. ahí lo dije. Un objeto. Entonces, la pregunta sería, ¿se pueden hacer array de objetos? Sí. Si lo puedo hacer de la clase string, que es una clase propia del lenguaje, lo vamos a poder hacer con nuestros propios objetos, los que queremos a partir de la semana que viene. Sí, también. ¿Cómo nos empezamos a dar cuenta de que es una clase? Primero porque empieza con mayúscula, pero además, ¿sí? Ahora está el cursor ahí, por eso no me lo despinta. La clase está pintada en celeste y todo esto que está acá está en un marrón medio feo, ¿sí? En Java todo menos algo que lo tenemos en pantalla, a ver qué me lo dice técnicamente qué sería. En Java todo es un objeto, menos algo, menos qué es lo único en Java que no es un objeto. ¿Qué es esto? Son tipos Primitivos. Son tipos primitivos. Los tipos primitivos son lo único en Java que no son un objeto. Todo el resto es un objeto, ¿sí? Y ahora vamos a charlar un poquito dentro de un rato por qué existe esto. Bien escrito, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué existe esto? En Java yo tengo una clase que se llama Boolean. Tengo una clase que se llama int. Tengo una clase que se llama characters, me parece. Tengo una clase que se llama double, o sea, exactamente como cada uno de estos tipos primitivos. Y ahora vamos a charlar un poquito, pero bueno, demos unos minutos. ¿Cómo imprimimos esto? ¿Cómo imprimimos estos arrays que están acá? Tenemos dos formas. Las dos son igual de útiles. La segunda es más moderna, vamos a ponerle, y más práctica, pero las dos sirven. La forma más convencional es con un for, ¿sí? Al ciclo for, que también lo vimos en JavaScript, yo le voy a tener que indicar tres cosas. Dónde arranca, dónde termina y cómo itera, ¿sí? Vamos a utilizar una variable x igual a 0, x menor que, vamos a imprimir este, punto len, ¿sí? Que eso me va a devolver la cantidad de lugares que tiene ese array, x más. Es lo único que necesito. No es mucho, tampoco es poco. Comparado con el for each, me parece un poco engorroso, pero sirve igual. Voy a tirarle un south. Y acá le voy a decir el valor de nombre en la post punto abro llave más x más. Esta parte es una pavada, pero a veces es un poco confusa, así que cualquier cosa me preguntan. Lo que quiero imprimir es el literal con la posición en que estoy haciendo referencia seguido del nombre, ¿sí? Más array string. Yo acá le pongo un dato hardcodeado, me va a repetir la cantidad de veces como tenga el array, pero siempre en la misma posición. Entonces a mí no me sirve que esto esté hardcodeado, que esté estático, necesito que sea dinámico. Para que sea dinámico voy a utilizar la misma variable x para poder iterar sobre el elemento, ¿sí? Guardo, botón derecho, run as Java application. ¿Dónde está el error que no lo saqué? Acá, perdón. Está mal. Lo
momento lo dejo ahí. Ahora sí, run as Java application. ¿Sí? Y ahí me imprimió todo el array de strings. ¿Sí? Nada, es una forma de iterar muy útil, muy activa todavía inclusive, pero hay otras formas de hacer esto un poquitito más sencillo. ¿Sí? Y sería con el for each. ¿Sí? Yo voy a indicar por medio del for each que lo que quiero hacer, en definitiva, es para todo. ¿Sí? ¿Qué como para todo? Lo que quiero decir es que con el for each no voy a hacer una especie de filtro de lo que quiero imprimir. Quiero imprimir todo lo que está ahí. Entonces no necesito indicarle desde a dónde hasta dónde y la cantidad de iteraciones. Porque simplemente le voy a decir todo lo que esté en el array string, que inclusive fíjense que como yo estuve hasta este punto trabajando con el array string, se dio cuenta que quería imprimir eso y ya me lo armó así, yo no escribí nada. Todo lo que está en el array string es lo que yo voy a imprimir. ¿Cómo lo voy a imprimir? Me voy a valer de una variable auxiliar para que vaya tomando por cada ciclo de iteración el valor individual que tenga la posición, lo guarde en esta otra variable que le vamos a poner otro nombre. Vamos a ponerle nombre, porque justamente es un array de nombres. Nombre en singular. ¿Por qué? Porque esta variable, por cada ciclo de iteración, va a tomar un valor del array string. ¿Sí? Y acá le voy a decir south. Y acá le voy a poner el valor del for each es los puntos, espacio. Y ojo acá, no imprimo el array. ¿Sí? No imprimo el array. Imprimo la variable que va a tomar el for each por cada ciclo de iteración. ¿Sí? Guardo, botón derecho, run as Java application. ¿Sí? Y ahí me lo tomó. Esperen que quiero probar algo. Run as Java application. Fíjense lo que usé acá. ¿Sí? En el ejemplo anterior, yo le dije que iba a crear una variable del tipo string, que se iba a llamar nombre, y que iba a tomar, por cada ciclo de iteración, los valores que tenía el array string. Java, la palabra reservada var, también la tiene. ¿Sí? Pero el tema es que no funciona igual que en JavaScript. Acá yo la podría implementar. En lugar de decirle string, le puedo decir var. Guardo, fíjense que no rompe, y si lo corro, corre, sin ningún problema. ¿Por qué la puedo utilizar acá? ¿Por qué se imaginan? La puedo utilizar en el for each, porque como yo lo estoy, no igualando, pero lo estoy asociando a un array de string, Java me dice, perfecto, entonces nombre debe ser del mismo tipo del array que estás queriendo imprimir. ¿Sí? Por eso les digo que no funciona igual, no lo van a ver demasiado en Java, pero está disponible. Perdón, profe, y para Java, ¿qué es var? O sea, ¿cómo lo interpreta var? Como si fuera un comodín. Claro, pero lo que pasa es que tiene que estar bien especificado de qué tipo va a ser la variable var. Y una vez que la tome, ya no puede utilizarlo como en JavaScript, de decirle como por ejemplo en un array, yo puedo crear un array de string indicándole que va a ser del tipo string con la palabra reservada var, pero yo no le puedo meter a ese dato que definí como un string otros tipos de datos. Por eso les digo que no lo van a ver mucho, es más, no lo van a ver nunca, pero está disponible. En este ejemplo puntual es el más sencillo para visualizarlo, porque yo lo que estoy haciendo es asociar una variable con otra, entonces Java me dice, perfecto, esta variable nombre no tengo dudas que va a ser un entero, porque el array que estás queriendo imprimir es de enteros. En algunos casos puntuales se puede utilizar var. Ahora, que la utilicen la gente, que los desarrolladores,
no lo van a ver nunca. Yo por lo menos no lo veo prácticamente nunca, pero está disponible en el lenguaje, ¿sí? Pero son estos ejemplos específicos que lo van a poder utilizar. No lo van a poder utilizar con la liviandad que te lo utilizábamos en JavaScript. ¿Hasta acá cómo vamos? Porque tenemos que hablar de otra cosa. Profe, yo tengo una duda particularmente. En lo último, en el for each que estaba explicando, Sí. Antes de poner var estaba escrito string, ¿correcto? Exactamente, sí. No entendí, no sé si me perdí o qué, pero no entendí por qué se le debía dar este argumento al for each para que funcione. No, el for each lo que necesita es, no puede imprimir directamente un array. Ok. ¿Sí? Yo le tengo que suministrar al for each una variable auxiliar con el nombre que se te ocurra, que sea del mismo tipo del array que yo estoy queriendo imprimir, para que vaya tomando por cada ciclo de iteración su valor e imprima de manera individual su valor. Fíjate que si yo acá le pongo toma el doble, valor dependiendo, claro, ahí entendí. claro, Es una variable que va tomando el valor de lo que está de en el array. cada Ahí está. dato unitario del array. Ahí está, ahí me quedó claro. Perfecto, gracias, profe. No, de nada. Bueno, entonces, ¿son útiles los arrays? Sí, pero fíjense que mi sí fue medio indeciso. Son útiles, pero el mayor problema que tenemos con los arrays es su poco dinamismo. ¿Por qué? Si nosotros trabajásemos con una base de datos, yo no voy a conocer a ciencia cierta, a no ser que sea un ejemplo muy puntual, sí, en eso estamos seguros, pero yo no voy a conocer a ciencia cierta qué valores me va a devolver siempre la base de datos. Si yo le tiro una consulta a mi base de datos de, no sé, a ver qué se me ocurre, de clientes que no pagaron este mes, sí, re vigilante soy, de clientes que no pagaron este mes me puede devolver 8. El mes que viene me puede devolver 25, el otro me puede devolver 3 y el próximo 0 o 1. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros trabajar con lo que me devuelve una base de datos y un array para procesarlo más rápido, lo que sea, si el array no es dinámico, sino que es estático? ¿Qué tendríamos que hacer? Armar un array que tenga 800 clientes. Y si me devuelve 800 registros, está todo bien, porque yo los voy a poder guardar en un array. Si me devuelve 4, también está todo bien. Lo que pasa es que esos 800 voy a utilizar 4 y 796 totalmente innecesario y me va a estar ocupando el lugar en memoria. Ahora me devolvió 801 y ya mi array no sirve para nada, porque 1 me está quedando afuera. Por lo mismo que dije hace un rato, porque yo el array no lo puedo redimensionar. Yo no puedo crear un array de 800 y cuando veo que la base de datos me devolvió 801, no, mejor créamelo 801. ¿Sí? Yo no lo puedo hacer eso. Para lo cual, existen otro tipo de colecciones dentro de Java que son más útiles. ¿Y por qué son más útiles? Porque son dinámicas. ¿Sí? Funcionan similar a un array, pero son dinámicas. Nosotros algo vamos a ver, si Dios quiere, si llegamos, pero de lo que yo les voy a mostrar ahora lo van a ver en profundidad en lo que es la especialización, pero por lo menos se van de acá sabiendo lo que es. Tengo una pequeña presentación, que es la que vamos a ver la semana que viene, pero este slide lo podemos charlar, ¿sí? Dentro de lo que son las colecciones de Java, tenemos, por un lado, lo que son las array list, los vectores, los stacks, las linked list. Y por otro lado tenemos la hash set, linked hash set, tree set y concurrent skip list set. Todas las que están de este lado son un poco más difíciles que las utilicen, pero están ahí para algo en particular. ¿Cuáles son las diferencias en las que están de este lado con las que están de aquel lado? Las tipo list permiten duplicados. Las tipo set no permiten duplicados. Con lo cual, si yo me tuviese que traer nombres de una base de datos, cualquier colección del tipo set no me va a servir.
porque yo voy a tener varios Nicolás, varios Julia, varios Juana, ¿sí? Con lo cual no me va a servir. Va a entrar el primero, los demás no entra ninguno. Obviamente me voy a venir al lado de las listas, ¿sí? Dentro de lo que son las colecciones, algunas cosas que yo voy a explicar acá las vamos a ver la semana que viene y si no en la especialización, pero por lo menos lo van a escuchar, que es lo que a mí me interesa, ¿sí? Dentro de lo que son las colecciones voy a tener una clase que se llama Collection, ¿sí? Que se van a crear dos clases, y ahora les voy a explicar por qué hice deditos, y dentro de cada una de estas dos clases se van a ir generando estas que están acá, que son hijas de list, y que van a ser hijas de collection, ¿sí? Todo lo que está acá son clases, y si son clases, yo voy a poder crear objetos, ¿sí? Que es lo que vamos a empezar a ver la semana que viene. De esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto y de esto. Yo voy a poder crear objetos de ese tipo. De esto y de esto son clases ni. ¿Por qué digo ni? Porque son interfaces. Una interfaz es una clase que va a regir las reglas para la creación de todas sus hijas. Yo no voy a poder crear objetos de una interfaz, sino que una interfaz solamente va a existir para que estas que están acá utilicen las reglas de esta que está acá. Nada más que para eso. Pónganlo como, lo van a escuchar así seguramente, como un contrato. Si yo quiero crear una hija que herede de esto, ¿sí? Que son conceptos que vamos a ver, lo voy a poder hacer siempre y cuando yo aplique todo lo que esta me diga. Si hay algo que yo, de lo que está acá, no lo hago, no lo voy a poder hacer, ¿sí? Entonces es como un regidor de reglas para todo lo que viene abajo. Pero yo no puedo crear objetos de una interfaz. De una clase sí puedo crear objetos. Simplemente es una explicación que no importa, la vamos a ir viendo, pero sí les voy a contar un poco qué es lo que hacen la mayoría de esto. No todas, porque algunas no las he manejado en años, pero sé más o menos lo que hacen. ¿Un array list es un array? Sí. ¿Pero qué? De una lista. ¿Y qué es lo que me permite hacer una lista? Ser dinámico. Va a ser lo mismo que un array, pero va a ser dinámico. ¿Qué quiere decir? Una lista yo la puedo crear vacía, y como esto es una clase, va a tener sus propias funciones. Una de esas funciones, que la vamos a llamar métodos, es el add, de agregar. Entonces yo voy a poder crear una estructura que le voy a ir agregando elementos. No hay ningún problema. 800, 1000, 1200, 4, 8, 20, lo que sea. Yo voy a crear la lista vacía y le voy a tirar un add, y voy a agregar elementos, ¿sí? Con lo cual tiene el poder de los arrays con el agregado de que es dinámico. Y al ser dinámico es muchísimo más poderoso y muchísimo más útil que un array, ¿sí? Acá sí, yo puedo crear una base de datos, perdón, una base de datos. Yo puedo tener una base de datos, ¿sí? Cuando me devuelve información la base de datos, lo puedo meter en un array list. Nosotros en el integrador final vamos a hacer nuestra propia clase. Esa clase va a tener la forma de la tabla de la base de datos. Lo digo así muy por arriba. Va a tener la forma de la tabla de la base de datos que vamos a crear. Pero ¿qué pasa? Un objeto va a poder devolvernos, o vamos a poder guardar ahí, un registro de la base de datos, un renglón de la tabla. ¿Y cómo vamos a crear muchos registros en memoria? Y vamos a crear un array list de las clases que nosotros vamos a crear, ¿sí? Pero más adelante, no se preocupen. Súper útil, lo van a ver muy seguido, súper útil y muy poderoso. El vector es una especie de combinación entre lo que es un array común y un array list. El stack es una pila. ¿Cuál es la diferencia de una pila con cualquiera de estos dos? Imagínense una pila de platos, que es el ejemplo clásico que van a escuchar en cualquier universidad. Yo los platos los voy poniendo uno arriba del otro. El último plato que agregué es el primer plato que yo voy a sacar. Esto va a funcionar exactamente igual. Yo voy a agregar datos al stack. Cuando quiero sacar,
el último dato que agregué es el primero que voy a sacar. ¿Sí? Eso es un stack. Una linked list es una lista de nodos, ¿sí? Que van a estar distribuidos en cualquier parte de la memoria, y que ese nodo va a tener lo que antes se llamaba un puntero hace 1000 años, que lo va a relacionar con el siguiente o con el anterior. ¿Sí? Entonces van a ser como si fuesen todos noditos sueltos, pero de alguna manera se van a relacionar entre sí. Entonces yo ubicando a cualquiera, puedo generar la lista linkeada. ¿Sí? Esto es bastante más difícil, no sé si lo van a ver, y no sé si van a ver la parte de los sets. En la especialización quizá algún ejemplito sí, pero no lo sé. Porque es un poco más difícil. ¿Sí? El hash set tiene un hash para poder detectar el elemento. El tree set es lo que conocen en matemáticas, seguramente alguno que estudió, lo que es un grafo. ¿Sí? Un grafo es un árbol de nodos también. Son elementos bastante más complicados. Y por otro lado tenemos suelto lo que es un map, que no depende de la collection, de la clase collection. Un map es un tipo de dato que va a tener dos valores, un key y un value. Un key, una clave, perdón, y un valor. Piénsenlo como una función matemática cuando ustedes tienen el famoso X e Y, donde para cada elemento de Y se corresponde un elemento de X o viceversa. Bueno, esto sería algo similar. Para yo poder ubicar un valor, tengo que ubicar el key. Los value pueden estar repetidos, pero las key no. ¿Sí? Entonces, también es una herramienta poderosa. Quizá utilicen algún mapa en la especialización. Pero lo que son las collection set me suena un poco raro, ¿sí? Porque es bastante más complicado. Nico, Sí. ¿en qué casos se usaría un map? Y un map, a ver, ¿en qué lo podrías aplicar? Se me ocurre lo siguiente, si vos quisieses, por ejemplo, obtener algún dato de una base de datos, ¿sí? Y de alguna manera asegurarte de que el key no esté repetido más allá de la llave primaria de una base de datos, lo podrías armar en un key. Entonces vos estás seguro que nunca va a haber un key repetido. Porque vas a tener key y value. Vamos a poner ID y nombre. Si yo me lo subo a un mapa, yo sé que voy a tener 3 millones de datos, 2 millones 320, pero sé que los keys en un mapa nunca van a estar repetidos. Ah, perfecto. Porque ya Java es el que va a controlar que los keys no estén repetidos. Si hay uno repetido, me va a tirar un error y no va a compilar. Bueno, o si compiló, porque es en tiempo de ejecución, va a romper cuando encuentre el key repetido. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué más tenemos para hoy? ¿Esto hasta acá se entendió? Igualmente todo lo de las array, según nosotros vamos a ver array list, pero bueno, por lo menos se van sabiendo lo que es una interfaz y lo que son los otros tipos de colecciones. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Necesito un poco de café. No avanzamos. Vamos a hacer lo siguiente, así no mezclamos los tantos. Dentro del mismo paquete voy a crear una nueva Java class y le voy a poner clase 03-02. No me gusta mucho el guión bajo, pero no importa. Esto lo borro, no me gusta, esto lo llevo ahí abajo. Bueno, vamos a practicar algo que algo vimos en JavaScript, pero es importante que lo veamos ahora, ¿sí? Que son las funciones. ¿Por qué? Porque vamos a poder armar una analogía muy sencilla con lo que tiene que ver con Java, ¿sí? Con programación orientada a objetos, que tiene que ver con los métodos. Las funciones es un código encapsulado, que yo lo voy a crear, lo voy a disponibilizar, pero hasta tanto yo no lo llame, yo no lo invoque, va a carecer de sentido, ¿sí? Va a estar ahí a un costado, va a estar listo, va a estar preparado para trabajar, pero si yo no lo llamo, no hace nada, ¿sí? Las funciones pueden no recibir y no devolver datos,
podemos enviarle un dato y no devolver nada, o podemos enviarle un dato y que nos devuelva un resultado, ¿sí? Vamos de lo más sencillo a lo más complicado. Vamos a decir, por ejemplo, que podemos crear una función que se llame mostrar, ¿sí? Ahí la voy a llamar nada más. Me va a tener un error porque me va a decir mostrar qué es, no tengo ni idea. Tiene razón, no hice nada todavía. Así voy a invocar una función y para desarrollarla le voy a decir public static. Hay muchas preguntas con respecto a esto, pero falta todavía, ya la semana que viene arrancamos. Public static void, el void sí, el void le estoy diciendo de la función que no va a devolver nada y le voy a poner el nombre mostrar. Y también le voy a avisar a la función que tampoco va a recibir ningún argumento. Fíjense que ahí cambió todo, ya no me tira ningún error. Fíjense que lo hice afuera del main. Y esta función le voy a decir solamente que me imprima unos asteriscos, ¿sí? Como separadores, nada más. Esto yo lo quiero usar, ya lo tengo listo. Botón derecho, Run as Java Application, y ahí me imprime los asteriscos. Nada más que eso, ¿sí? Yo a una función le puedo decir que le voy a mandar datos para que me haga un resultado, ¿sí? Le voy a decir calcular y le voy a pasar 2 números literales. ¿Le podría pasar 2 variables? Sí, no hay ningún problema. Y acá abajo le voy a poner public static void calcular. Y acá cambia un poco la cosa en Java, ¿sí? Nosotros cuando hacíamos funciones en JavaScript no había ningún problema. JavaScript la verdad que no nos hinchaba para nada, pero Java no es así. ¿Por qué? Porque yo le tengo que especificar a la función esta qué tipo de dato va a recibir. Si no lo hago, no va a andar. Entonces yo le voy a decir acá, entero, ¿sí? Pero me sigue marcando error. ¿Por qué? Porque le tengo que decir o le tengo que poner un nombre para que existan estas variables dentro de esta función. El nombre que se les ocurra. X, Y. ¿Sí? Entonces estos dos valores que yo le voy a pasar desde el main, acá van a tomar la forma entera y se van a llamar X e Y. ¿Sí? Yo acá adentro puedo hacer, dentro de esta función, lo que me parezca. Puedo tirar un south y decirle la multiplicación es, y directamente lo mando acá. Le hago un más, abro y cierro paréntesis y le digo X por Y. ¿Sí? Yo esto lo compilo, debería funcionar. No, porque es esta. ¿Sí? La multiplicación es 225. Ahora sí. ¿Qué pasa? Acá nos empezamos a encontrar con estos problemas, no sé si son problemas, si no son formas del lenguaje, que siempre son útiles. Si yo le estoy pasando dos datos del tipo entero, si yo acá le digo double, bien escrito, doble, ahora sí, no hay ningún problema, porque Java puede interpretar que este 15 podría ser un doble. Por lo menos en una variable de tipo doble yo puedo cargar un 15, ¿sí? En un float también, no habría ningún problema, porque este 15 lo puedo meter adentro de un float. Ahora, hagamos la inversa. Si yo le digo que esto va a ser un char, ahí me arroja un error. ¿Por qué? Porque yo a esta función, cuando le estoy invocando, le estoy pasando dos valores numéricos. ¿Sí? No quiero, son enteros, lo vemos a simple vista, pero más allá de eso, son dos números. Con lo cual Java me dice, la función está preparada para recibir un char y un int. ¿Sí? Otra cosa no puedo hacer. Si yo me paro arriba, me dice que la función está esperando un char y un int y yo le estoy pasando dos int. ¿Sí? Si lo hago viceversa, es lo mismo.
Y yo acá le digo que le voy a pasar una A, no me genera ningún problema. Esto es porque hace una conversión implícita de esta A, que ahora vamos a ver antes que me olvide lo que es un parse. Pero si yo le quiero pasar una string, ya esa conversión implícita no la puedo hacer, y ahí rompe, ¿sí? Y no funciona. ¿Por qué? Me dice lo mismo. Me dice que yo no le puedo pasar un string y un int, porque estoy esperando un int y un int, ¿sí? Tampoco podría pasarle así. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Yo le estoy pasando 3 argumentos y la función está esperando 2 enteros. 2 argumentos. Con lo cual, tampoco funciona. Fíjense que Java está siendo bastante poco permisivo y yo tengo que hacer las cosas tal cual las desarrollé. ¿Sí? ¿Qué más? En estos dos casos, en ninguno de los tres es complicado que voy a explicar, pero bueno, estos dos son bastante sencillos, ¿sí? Inclusive fíjense lo que puedo hacer. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Esta función calcular también puede llamar a la función mostrar. Botón derecho, run as Java application, ¿sí? Me imprime los asteriscos de la primera vez que llamé a mostrar, me imprime el resultado y me vuelve a imprimir los asteriscos, ¿sí? Último ejemplo, ¿sí? De este punto, ¿no? Espera un segundo. Joya, nada, todo bien. Último ejemplo. Voy a venir acá y vamos a cambiar un poco las cosas. Una función también me podría devolver a mí un resultado al main, o sea, desde donde se le invoque. Tenemos dos cosas para ver ahí. Si una función me devuelve un resultado desde donde se le invoque, en algún lugar yo tengo que depositar ese resultado. Si yo directamente utilizo un SOUT, un imprimir por pantalla, y le paso la función, Java se va a dar cuenta que tiene que imprimir el resultado de esa función por pantalla. Si no, lo voy a tener que almacenar en una variable. ¿Sí? Cualquiera de las dos opciones es posible. Vamos a modificar un poquito calcular. Calcular ahora, en lugar de un void acá, o sea, que no devuelva nada, le voy a decir int. ¿Sí? Y ahí fíjense que ya la cosa cambió. ¿Por qué? Esta función, yo le estoy indicando que va a devolver algo, y la función no devuelve nada. Claramente lo vemos ahí. Entonces, yo le voy a tener que decir acá abajo, return esto que está acá. Y ahora, en lugar de imprimirlo acá, ¿sí? Todos lo vamos a comentar, voy a devolver X por Y, el 225 en definitiva. Como yo lo voy a devolver acá, tenemos que esta función igualarla a una variable para que lo guarde el valor, o tenemos la posibilidad 2 de directamente imprimirlo por pantalla. Entero, out, igual, calcular. En out se va a guardar el resultado que va a devolver calcular. Yo le puedo tener un SOUT acá y decirle, el valor es más auxiliar. ¿Lo puedo hacer así? Sí. Y si no, también sí. Directamente le apunto a calcular. Como calcular va a devolver un resultado, lo va a concatenar con el valor S. Vamos a probarlo y debería devolverme o escribirme por pantalla 2 veces el resultado. Guardo. Java Application. Ahí está. 2 veces lo mismo. Y acá voy a llamar a mostrar de nuevo. Ahora la pregunta es la siguiente, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos viendo. Acá yo le estoy pasando
un literal. ¿Sí? Fíjense esto que dice acá arriba también. ¿Sí? A ver si seguían. Solamente puedo pasarle a una función datos literales o tipos primitivos, o le podría pasar otra cosa. ¿Qué está haciendo esto que está acá arriba, el método main? ¿Qué le está pasando al main? ¿Esto qué significaba? Que era un array. Y esto es una clase. Entonces, las funciones no solo pueden recibir tipos primitivos, sino que van a poder recibir, ¿cómo se llama? Una clase también. ¿Sí? Y si pueden recibir clases propias del lenguaje, como es la clase string, también van a poder recibir, van a poder devolver objetos que nazcan de las clases que nosotros mismos vamos a crear. ¿Sí? Nosotros vamos a crear funciones, como las que estamos viendo ahora, pero diferentes. ¿Por qué? Porque van a ser parte de una clase. Y si son parte de una clase, estas funciones se van a conocer como métodos. ¿Sí? ¿Me entendió hasta acá? ¿Vamos bien? Vamos a hacer algo, Sí. a ver si también vamos enganchando todo esto para la semana que viene ya hacer un entendimiento final de lo que es clases y objetos. ¿Sí? Yo voy a decir doble número. ¿Sí? Igual a 100. Comillas dobles ahí. Obviamente esto está mal. ¿Por qué? Porque número yo no le puedo asignar un string independientemente de que esto sea un número o visualmente nosotros lo vemos como un número. Java me dice, es un string, no me interesa lo que diga adentro, es un string. Yo voy a tener que utilizar alguna función barra método que me sirva a mí para convertir este dato en un tipo doble. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Le voy a decir que número va a ser igual a doble punto. Fíjense todo lo que me apareció acá. Hay un montón de cosas. Size, precision, min, max, bytes, compare, value. Y si yo escribo parse doble, dice que yo le puedo pasar como argumento un string a ver qué pasa. De movida no me marca ningún error. ¿Sí? Vamos a tirarle un soap y lo explicamos. So, el valor doble es los puntos más. ¿Sí? Si esto yo lo ejecuto, sin ningún problema, me va a decir 100.0 porque yo probé con un doble. Entonces, yo creo una variable primitiva double y utilizo algo de la clase double, que es una función que se llama parser double. ¿Es una función? No. ¿Sí? Hasta la clase de hoy lo podemos seguir llamando función. La clase que viene ya va a ser directamente un método. ¿Sí? Esto es un método de la clase double. ¿Sí? Los métodos son funciones que tiene disponible la clase para hacer una determinada tarea. ¿Sí? Pero ¿cómo se entiende esto que haya un double y que haya un double con mayúscula? Esto es porque todos los tipos primitivos tienen lo que se llama una clase wrapper. Una clase wrapper es una clase envoltorio que lo que hace es a su tipo primitivo le dan una serie de funciones adicionales para que yo pueda trabajar. ¿Por qué? Porque el tipo primitivo no tiene la posibilidad de agregarle métodos. Entonces, ¿cómo hace Java para fortalecerlo? Entonces, lo que hace es crear en su momento lo que es el wrapper,
para poder darle a este tipo primitivo un montón de funciones adicionales que de por sí no las tiene. Entonces, ¿yo puedo crear double con una clase double? Sí, puedo crear una variable con la clase double. Pero además tengo disponibles un montón de métodos para poder trabajar. Char tiene su wrapper que es character, int, que es int, double, que es double, igual, pero con mayúscula, ¿sí? Por cada tipo primitivo hay una clase envoltorio que tiene un montón de métodos para poder trabajar con esa clase. Si esto yo lo ejecuto, ¿sí? Fíjense que sin ningún tipo de problema me convirtió el dato a un valor primitivo, a un valor primitivo con la clase parse doble. ¿Hay más parse? Sí, hay uno por cada tipo de dato. ¿Sí? Bueno, esto seguramente lo utilicemos. ¿Cómo vamos hasta acá? Porque tenemos que meter otro tema, que lo vamos a aprovechar a lo que el compañero había comentado hace un rato, había preguntado hace un rato, no comentaba. Para mí, re bien, con este último ejemplo me quedó bastante claro el tema de los métodos. Y una consultita para llamarlo siempre, primero la clase, punto, el método, ¿no? Sí, sí, sí. Igualmente esto, acordate que lo vemos a fondo la semana que viene, pero sí, nombre de la clase y el método, sí. Muy bien. Bueno, voy a hacer un último Java clase acá. Clase 03-03. Voy a crear un public static void ahí y acá voy a trabajar. Vamos a hacer lo siguiente. Entero. No sé. Número igual 5 dividido 5. ¿Sí? Tiro un south. Número. Nico, una pregunta. ¿Sí? De la misma manera que llamamos a un método de una clase, ¿podemos crear una clase con métodos y después llamarlos? Totalmente. Sí. Hay diferentes formas, lo vamos a ir viendo, porque depende de cómo vos crees la clase, si pública, privada o protegida, se complica un poco la mano, pero también lo vamos a ver, no te preocupes. Pero sí, es tal cual. Voy a ejecutar esta que está acá. ¿Sí? No hay ningún problema. 1, perfecto. Ahora voy a cambiar este valor por 0. Ejecuto. Run as Java application. ¿Sí? Rompió. Me tira una excepción. Y me dice by 0. Y también me está llamando a la clase que se llama arithmetic exception. ¿Por qué? Porque me está diciendo hay una excepción que se generó porque hay una división por 0. Entonces, todo código que sea potencialmente peligroso a que arroje una excepción, lo deberíamos encerrar en un bloque que se llama try catch. Try va a intentar, catch va a tomar ese error. Entonces vamos a modificar este código. Entero, número igual a 0, ¿sí? Este lo comento para que no me tire error. Entero, vamos a probar con dos cosas. Array, número, ¿sí? Igual, que lo vimos hace un ratito. 2, 5, 1, 8. ¿Sí? Tenemos una variable en 0 y tenemos un array que tiene 4 posiciones. Entonces, yo voy a hacer así. Le voy a decir, intentá, si sucede algo, atrapar el error, que ahora vamos a ver cómo lo atrapamos. ¿Sí? Todo lo que intente hacer en este primer bloque, si algo sale mal, lo va a capturar este segundo bloque. ¿Sí? Entonces, le voy a decir acá que bueno, lo hubiera hecho antes, no importa. ¿Qué número va a ser igual a 5 dividido 5? Y si no, le voy a decir que, esperen que estoy pensando el otro error. Array, número
en la posición 0 va a ser igual a 5. ¿Sí? Cualquiera de esas dos cosas. Y me está marcando error. ¿Por qué me está marcando error? Porque yo le voy a tener que decir al catch qué es la excepción que voy a tener que capturar. ¿Por qué? Porque hay excepciones específicas y hay una general. ¿Puedo utilizar las combinadas? Sí, pero les voy a explicar cómo. La excepción general atrapa cualquier tipo de error. No me interesa cuál sea, lo voy a atrapar. ¿Sí? Entonces, yo le voy a decir exception, acá adentro. Exception E, ¿sí? Y ahí fíjense que ahí se fue todos los errores y no me muestra más que hay ningún error. Entonces yo acá le voy a tirar un show y le voy a decir acá, se produjo un error. Y le voy a concatenar a la E acá. La E me va a guardar acá el tipo de excepción que se generó, el error, ¿sí? Especificándolo en esta E, yo lo que voy a hacer es se produjo un error y le voy a decir al usuario qué error se produjo. En este punto no debería haber ningún drama. Si me vengo acá, botón derecho, Run as Java Application, ¿sí? No mostró nada. Podría tirar acá un show que diga todo bien. Un show, perdón. Pero ahí, pego ahí. Y ahí. ¿Sí? Si esto lo ejecuto de nuevo, para que quede bien claro, me tendría que mostrar el todo bien nada más. ¿Sí? Joya. Bueno, pero ¿qué pasa? Acá tenemos dos potenciales bloques de instrucciones que podrían llegar a generar un error. Una es la división por 0 y el otro, como yo declaré un array de 4 posiciones, que sea el fuera de índice, que yo quiera acceder a un valor en un índice que no exista. Si yo acá le pongo 8, debería romper, ¿sí? Entonces, yo le voy a poner 8, probemos el segundo primero, botón derecho, Run as Java Application, ¿sí? ¿Tenía 8? No, puede ser. Array número en la posición 8 es igual a 5. No guardé por eso. Botón derecho, Java Application, ¿sí? Ahí me tiré un error, me está diciendo lo mismo. Me está hablando de un array index out of bound exception y me está diciendo que el índice 8 no existe porque el length es 4. ¿Sí? Igualmente me ejecutó el todo bien, pero se rompió la aplicación. Esto no seguiría corriendo. ¿Sí? Acá se le puede agregar un finally también, que después les voy a mostrar cómo se agrega. Pero bueno, me generó error. ¿Sí? Este yo lo voy a comentar. Este es uno de los errores que me podría ejecutar. Y el otro sería este. División por 0. Guardo. Vengo acá. Ejecuto. ¿Sí? Y me dice que hay una división por 0. Y rompe la aplicación. No continúa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos nosotros capturar este error y que la aplicación siga corriendo? ¿Sí? Lo vamos a hacer con el catch, como lo hicimos acá. ¿Sí? Por eso sigue corriendo. Pero ¿cómo podríamos llegar a ser más específicos? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Y esto, ojo que hay que guardar este orden, porque si no, no tendría utilidad. El lenguaje me va a decir que no tiene utilidad lo que estoy haciendo, pero quiero que entiendan por qué. Si yo pongo acá un catch, porque puedo poner varios catch, y le digo, array, era array out of bound, ¿no? Array index out of bound, ahí está. Y le digo lo mismo, pero soy más específico, le digo so, hay un error en el array. ¿Sí? Fíjense que me lo está marcando con error. ¿Puedo poner otro catch? Sí, puedo poner otro catch. Pero me va a seguir marcando error. Arithmetic era, ¿no? Sí. Arithmetic exception. Le voy a poner. Hay un error en la división. ¿Sí? Está marcando error. ¿Por qué creen que me está marcando error si yo lo armo así? Piénsenlo como si fuese un switch. Porque lo agarra la excepción de arriba de todo. Claro.
Exactamente, porque esta es una excepción general. Entonces, esta excepción va a capturar cualquier error que se produzca. Entonces, esto ubicado acá abajo no tiene ningún sentido. Si yo esta excepción, que es la general, la llevo acá abajo, fíjense que no me marca más el error. ¿Por qué? Si se produce un error de out, sí. Claro, porque quedaría a una excepción de cualquier otra índole que no sea ni de aritmética ni de división por Por cero. ahí. Exactamente. Exactamente, es tal cual. ¿Por qué? Si no es esta, bueno, es esta. Pero al revés no tendría sentido, porque saldría siempre por el primer catch. ¿Por qué se los explico? Porque Java, por ejemplo, me indica que estoy haciendo mal esto, pero .NET no. En .NET yo puedo poner este catch acá y no va a haber ningún problema, la aplicación va a funcionar bien, pero siempre va a salir por el primero cuando haya un error, porque todos los demás ni siquiera los va a evaluar. Entonces, si yo ahora guardo y corro, ¿sí? Me dice, todo bien, pero hay un error en la división. Fíjense que el programa siguió corriendo. Ahora les voy a mostrar lo siguiente. Esto lo voy a comentar. Vamos a hacer el segundo. Hay un error en el array. Salió por la segunda excepción. Igual me dice que está todo bien. Ahora, comento los dos, ¿sí? O dejo uno para que no me tire ninguna, pero está todo bien. Y esto que está acá, lo voy a hacer afuera del bloque try catch. Guardo. El todo bien no salió. ¿Por qué no salió el todo bien? Porque la aplicación rompió y no siguió corriendo. ¿Sí? Se nota la diferencia, es un ejemplo sencillo, pero me parece que cortito y al pie. ¿Qué les parece? ¿Se entiende bien cuál es la diferencia entre que la aplicación rompa y la que continúe? Joya, Nico. Sí, se entiende. Lo Joya, que buenísimo. no me queda claro, profe, es el try tiene que contener todo el código que nosotros querramos chequear que esté correctamente, digamos. O Sí, que obviamente que no puedes poner todo el código junto por porque te puedes eso. traer cosas de todos lados. Vas a tener que utilizar varias veces un bloque try catch. Bien, que tiene que ser bien preciso para. Está bien, ahí se entiende. Un clásico que vas a tener que usarlo siempre y que te lo va a indicar o te lo va a pedir así el lenguaje y te va a decir acá tenés que poner un try, es con una conexión a una base de datos. En la conexión de la base de datos te va a decir el compilador, cuando pongas el SQL connection, acá tiene que haber un try, si no, no puedo compilar. Y así como tenemos este, fíjate que está, lo podríamos poner, total es innecesario, pero no importa. SQL exception E. ¿Sí? Le pones lo mismo de siempre. Esto me está pidiendo un import. No sé por qué no me salen los imports hay una acá. hay una R en vez de la T. Claro. Perdón, no entendí. En catch hay un car. Pero igual me está pidiendo, me parece que me va a pedir. Tienes razón, gracias igual. Ahí está, me está pidiendo el SQL exception acá arriba. ¿Y por qué me está marcando error? Vamos a ponerlo así. A ver ahí. No. ¿Por qué me pide el import de Java? SQL sí debería estar. Bueno, no importa. Pero fíjense, después lo vemos. Total, no. Tenemos todavía que hacer el práctico. Pero fíjense que esta es una excepción que va a atrapar cualquier error que haya con la conexión de mi base de datos. Sí, lo voy a borrar para no generar lío. Pero sí, vas a tener que utilizar varios catch. Hay otras maneras igual de validar la entrada de la información, ¿sí? Pues, por ejemplo, estaría bueno o está bueno agregarlo del lado del backend, ¿sí? Un desarrollador backend lo debería hacer. Pero desde el front vos tenés manera de validar que el dato que se ingrese sea un número, del 1 al 100, ponele. Que debería llegar limpio. Claro, yo siempre me imagino todo, porque así lo vi en algún momento que estaba estudiando algo de Python. Todo como el usuario siempre va a tratar de, o siempre va a querer generar algún tipo de error, ¿viste? Va a mandar un carácter que no es, un número más largo, el DNI en vez de los números que tiene, no sé, de más o de menos, ¿viste? Entonces,
Sí, sí, Por totalmente. eso que lo vi muy útil a esto, pero bueno, obviamente hay que usarlo bien preciso. No, por eso, no digo que no hay que usarlo, sino que lo ideal sería de que acá llegue lo más limpio posible. O sea, no usarlo, pero tratar de poner antes otras barreras para que por lo menos lo más Para que llegue limpio grosso, la información. claro, llegue lo más limpio. Después, obvio, el usuario es muy, inclusive ni siquiera te lo digo por un tema de malicia, te lo digo por un tema de De desconocimiento. impericia sería. Claro, a mí me pasa lo siguiente, que no es algo poco común, les puede llegar a pasar. ¿Vieron? Creo que se los comenté. El campo de texto libre que uno le pone cuando alguien quiere hacer un reclamo, pones todos los datos normalizados y pones un bloque de texto para que alguien ponga su reclamo. Obviamente es furioso la gente a veces. Bueno, esos bloques de texto a mí me traen muchos problemas en lo que es el guardar el dato en la base de datos, porque ponen cualquier carácter que se les ocurra, diéresis, no sé, un carácter extraño que después termina rompiendo, es un lío bárbaro, pero bueno, obvio, hay que hacerlo, pero es un clásico, que ahí ponen cualquier cosa. Y bueno, nada, es tal cual, o sea, no es una sola cosa que hay que hacer, no es un solo control, sino que hay que hacer todo lo que se pueda para que no rompa nunca, ¿no? Pero, como decías, ¿no? Desde HTML se puede hacer eso. Después me gustaría. Podés hacerlo desde HTML, ¿te acordás cuando nosotros poníamos, por ejemplo, vos pones el type number? Ah, El que type solo number te te deja obligaba a poner escribir. números. Sí, me acuerdo. Le podés poner un Es verdad. máximo y un mínimo. Podés inclusive hacer un control con JavaScript. Mirá todas las instancias que hay, ¿no? Podés Sí, poner sí, en es verdad. HTML, le podés poner un control de JavaScript y después cuando viene acá el backend lo volvés a controlar si el dato que ingresó corresponde o no. Y mirá todos los controles que podés hacer antes de tirar al backend. Lo que pasa es que si vos te vas a dedicar solo al backend, Sí, no sabes qué hicieron antes. no sabés del lo otro que lado. hicieron antes. Entonces, para no tener problemas con tu producto, vos metes todos los controles a ver por haber. Después, si antes hicieron más cosas, mejor. Si no, lo tuyo está bien. Bueno, chicos, nada más por hoy. Clase que viene, semana que viene, le metemos programación de objetos a fondo. Traten de no faltar, por favor. Sobre todo que ya no queda demasiado tiempo. Y bueno, nada más. Aquellos que sean padres, feliz día. Y bueno, nos vemos. Gracias igualmente, Nico. Igualmente, Nico, y a todos. Bueno, muchas Igualmente. gracias. Hasta luego. Chao, buen fin de semana. Chao, Gracias. buen fin de-